¿Cómo le va? Muy buenas noches. Qué bueno volver a juntarnos, volver a reunirnos para transitar juntos esta próxima hora. La anteúltima del día, son las 10 de la noche. Estamos aquí desde Buenos Aires y para Canal Luz para compartir con ustedes esta próxima hora. Con una invitada que yo diría es asidua a nuestro programa. Ha hecho varias con Juan Pablo, ha hecho uno conmigo el año pasado. Los temas que hemos tocado han sido de los más diversos y el de esta noche estimo va a ser muy interesante porque tiene que ver con nuestro día a día, tiene que ver con cómo nos movemos, tiene que ver con cómo comunicamos. Y tengo varias preguntas para hacerle. El tema de esta noche va a ser oratoria e imagen personal. Le voy a preguntar si solamente comunicamos con nuestras palabras. Le voy a preguntar qué cosas tiene que hacer un comunicador y qué cosas no tiene que hacer un comunicador. Tiene que ser breve, tiene que ser extenso, tiene que mirar al público, no tiene que hacerlo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, esto es lo que le vamos a preguntar a nuestra invitada en esta noche, que es la ingeniera Miriam Romero, y le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Miriam? Muy bien, muy contenta de estar con ustedes otra vez. Y siempre, como vos decís, temas diversos, temas, ¿no? distintos, ¿no? Sí. Y tocados por una ingeniera, lo cual no es poco, ¿no? Justamente por eso, porque es tan estructurada la matemática que necesitamos diversificar. Entonces los ingenieros hacemos cursos de esto, de aquello, de vinos, de navegación, de cosas que nos distraigan. Por eso dejaste un poco de lado la ingeniería. La carrera. Sí. Me acuerdo que charlamos toda tu historia de vida, ¿no? Sí. Y te abocaste a algunas otras cuestiones. Sí, ¿no? Me dediqué mucho a la docencia, a mí me gusta. Y en esto de ser docente también incorporé disciplinas, si bien la primera docencia tuvo que ver con el comercio exterior y con todo. La primera en realidad tuvo que ver con la iglesia, con los chicos, con enseñarle la Biblia. La segunda con el comercio exterior. Y la tercera con el adulto mayor. Esto de capacitarme en diferentes disciplinas, primero yo hacerlo para poder volcar la experiencia y los conocimientos en grupos de gente que de pronto tienen ese deseo de formarse, ¿no? Has escrito aparte. Sí, escribí Me acuerdo que incluso el programa pasado charlamos de temas relacionados, por ejemplo, a la etapa de la jubilación. Me jubilo y ahora ¿qué hago? ¿No? Sí. Y a aquellos que están por distintos motivos solos. Sí. A ver, vamos a mostrar algunos de los libros para ya meternos en el tema de esta noche. A ver, el primero, ¿cómo se llama? El primero, Socorro, no tengo marido. Sí, y bueno, lo que pretende ese libro, siempre lo comentamos, es sanar el corazón del que está gritando en soledad, ¿no es cierto? Explicar de alguna manera que el dolor existe, pero que se puede sanar. Y que se puede también completar ese corazón vacío con un amor muy superior, que es el amor de Dios primero, de los amigos después, de la familia, que por ahí no le prestamos tanta atención, y después puede ser que encontremos a alguien con quien compartir la vida, ¿no? Correcto. Y después el segundo se llama Capacitados para la Idoneidad. Yo digo que es un manualito, ¿no? Para encontrar la persona adecuada, porque... El compañero idóneo. Claro, la compañera idónea. ¿Por qué? Porque hay que profundizar en esto de con quién me voy a casar. Ese es el tema profundo del segundo libro. 3 no hay, por ahora hay 2 libros nada más. Muy bien, bueno, ¿y cuál sería el tema del tercero? ¿Qué se te ocurre? Y el tema del tercero lo estuve pensando mucho y me gustaría escribir frases que tienen que ver con reflexión, ¿no? Pero de todas las etapas de la vida, no frases dirigidas a los jóvenes solamente o a los adultos solamente o a una disciplina específica, de todas las etapas de la vida. Pero bueno, está ahí. Está ahí. Sí, en borrador. Está ahí. Eso es un proceso complejo escribir, ¿no? Sí, es un proceso complejo porque uno nunca está conforme con lo que termina de bosquejar. Lo mira, lo lee, lo relee. ¿Qué sentí cuando escribí esta parte? Me parece el que lee sentirá lo mismo, ¿no? Es la gran pregunta, ¿no? ¿Entenderá lo que estoy diciendo? Claro. Pero bueno, cuando hay respuesta, como me ha pasado a mí, que la gente me escribe o testimonios mismos de personas que me ven y me dicen la verdad, el primer libro, por ejemplo, sanó mi corazón, bueno. Te alienta. Sí, tiene sentido, digamos. Hacerlo, ¿no? Claro que sí.
Vos sabés que hay una estadística, Miriam, que dice que a los seres humanos nos cuesta y mucho definir el 95% de las palabras que usamos. Uy, sí, claro. Lo dice esto Joe McDowell. Utilizamos palabras cuyos significados conocemos, por eso las utilizamos, pero en el momento de tener que definirlas, literalmente nos cuesta mucho hacerlo. Yo pongo un ejemplo, y es que viniendo un domingo hacia la Puerta Abierta, venía en el auto con mi esposa y mi hijo me preguntó, producto de ver una publicidad en la vía pública, qué era distancia. Una palabra que no solamente conocemos, sino que utilizamos frecuentemente. Y ahí me di cuenta que me costaba definirla. Claro. Le terminé diciendo que era el espacio que existía entre dos puntos. Bueno, eso con es 5 años, con 5 años supongo no me entendió. Pero es la definición de física. En la física, en lo que es la ingeniería o la física de los chicos de la secundaria, lo definimos de esa manera. Lo definimos. No hay otra manera. Estuve tan mal. No estuve tan mal. Siendo que aparte desconozco bastante acerca de la física, ¿no? Bueno, decía esto por lo siguiente. Dice el diccionario que la oratoria es el arte de hablar en público con elocuencia con la finalidad de persuadir y conmover a un auditorio. Sí, yo diría que la finalidad de la persuasión es subjetiva, es decir, podemos desear persuadir a alguien o simplemente mostrar al auditorio alguna cosa. Motivar, que es lo que más me gusta hacer a mí. Por ejemplo, el que vende un producto sin duda quiere persuadir, eso es su objetivo. Y hay otros objetivos, pero el hablar en público requiere toda una preparación emocional, psicológica, física. Por supuesto, hay gente que carece de toda vergüenza y se lanza a decir cualquier cosa. Y le da para adelante. Pero bueno, cuando uno quiere comunicar algo que es realmente importante o pertenece a una organización o tiene un mensaje que le es propio y es de mucho interés o no le es propio, como es el mensaje de Jesucristo, por ejemplo, que pasa por uno, pero en realidad uno es el mensajero, el transmisor de un mensaje más profundo. Entonces tiene una responsabilidad mayor. ¿Y cómo se prepara esa persona para vencer todos los prejuicios y todas las vergüenzas, temores, todas las incomodidades que tiene para transmitir ese mensaje, ¿no? En eso consiste también la oratoria. Te leo un dato y te hago una pregunta. Dice, como la mayoría de las ciencias humanas, la oratoria tuvo su origen en Grecia. Y dice, era utilizada con fines políticos y para alcanzar prestigio. Dice que Sócrates fundó una escuela de oratoria situada en Atenas y definió al orador como el hombre instruido y con ideales altos que iba a garantizar el progreso del Estado. Así comenzó. Ahora, con semejante definición, digo, ¿crees que hoy en el 2019 la oratoria tiene la misma relevancia que tuvo en aquel tiempo? El mensaje creo que es muy diferente. Se estaba construyendo una sociedad que el autor de la frase concientizaba perfectamente, es decir, estaba observando lo que estaba pasando a nivel político y a nivel geográfico y decía, bueno, esta es la oratoria. Lo aplicaba a lo que veía. Pero en realidad la oratoria es el arte de hablar en público y lo podemos aplicar a muchas otras causas. Cuando una maestra, cuando quiere transmitir o comunicar algo a los chicos, está hablando en público. Los chicos son su público. Absolutamente. Claro, y de pronto no tiene un mensaje político, no tiene un mensaje geopolítico, tiene otro mensaje, pero quiere que esa comunicación penetre y se quede en la vida de los chicos, que es el aprendizaje, ¿no? Correcto. Entonces, ha variado digamos, la motivación, ha cambiado el escenario, pero la oratoria sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. Yo te preguntaba esto, ¿sabes por qué? Porque cuando me enteré que íbamos a charlar de este tema, hoy tenemos un gran amigo que es el Rabino Google, ¿no? Me puse a googlear acerca de oratoria, que además es un tema que me gusta porque me gusta mucho la comunicación, y me llamó la atención el auge que la oratoria tiene. Digamos, conocía el tema, pero lo pude visualizar. ¿Esto es una especie de moda hoy en día? Yo creo que no. Yo creo que la gente, en primer lugar, creo que se popularizó por dos razones. Primero, por el deseo de algunos formadores de formar a las personas para que puedan tener un alcance mayor en aquello a lo que se dedican.
y también por la recepción que tuvimos las personas que nos gusta hablar más o menos bien para ser entendidos, porque ese es el otro punto de la oratoria. Es decir, yo puedo tener un discurso maravilloso con palabras que no entiende nadie y la idea es que me aplaudan y que se pregunten después, ¿qué dijo? ¿Qué quiso decir? Claro. No, entonces, bueno, la oratoria tiene que ver con esto también, de decir, estoy comunicando lo que realmente siento, pienso y quiero decir, o mi lenguaje, porque también el lenguaje es muy importante, es cerrado y nadie comprende lo que estoy diciendo. Y está siendo en definitiva una traba para que el mensaje que quiero transmitir. Exactamente. Bueno, yo me río siempre cuando sucede alguna cosa. Yo tuve compañeros en la facultad que eran artistas de la respuesta, ¿no? Uno especialmente. Y recuerdo que una vez el profesor le preguntó algo y no lo sabía. Entonces armó toda una frase faraónica para poder explicar algo que él no sabía de qué estaba hablando. El profesor se quedó mirándolo como diciendo, no sé si ponerte un 10 por el chamullo o ponerte un 0 porque no sabes nada. Claro. Miriam, ¿y cuánto importantes son las palabras en el acto de comunicar? Muchísimo. A ver, te tiro una frase y te tiro una estadística. Hay una frase que a mí me encanta, que dice que es imposible no comunicar. Todo el tiempo y a través de diversas maneras estamos transmitiendo mensajes a las personas que están en nuestro entorno. Te voy a dar esta estadística. Dice que en la comunicación humana el 55% es gestual. El 38% tiene que ver con el tono de la voz y solo el 7% tiene que ver con las palabras. Esto me llamó la atención, pero más aún me llama la atención lo siguiente, que del 7% de mis palabras solo se recordará el 10%. Mirá, si yo te digo, si vos me preguntás, ¿cómo estás? Y yo te digo, bien. ¿Vos qué interpretás? ¿Que estoy bien? O que simplemente te dije bien para salir del paso. Porque mi gesto, mi cara, comunicó otra cosa. Entonces, de pronto, eso es lo que pasa. Hay que acompañar todo, ¿no? Por eso hablamos de oratoria e imagen personal. Porque la como imagen, como claro, como una cosa integral. Porque nosotros somos seres racionales y podemos entender que una persona que está de pronto mal vestida, mal entrazada, comience a hablar y salgan erudiciones de su boca o de su mente. Podemos entender eso y aceptarlo, suele pasar. Pero el primer impacto es no recibir, porque su figura, lo que transmite a través de la imagen, no es lo que nosotros queremos recibir. Hay una frase muy televisiva que dice como te ven te tratan, ¿no es cierto? Entonces nosotros a veces queremos comunicar algo que no está contenido en las palabras o que sí está contenido en las palabras, pero nuestra imagen no lo acompaña. Entonces, por eso las estadísticas, es gestual, es postural, es el rostro, la mirada. ¿Por qué sabemos que un chico está mintiendo? Porque no te mira a los ojos cuando te dice, bueno, no, mírame a la cara, te estoy preguntando, le decimos nosotros a los nenes. Entonces, sabemos que miente cuando esquiva, ¿no? Esquiva la mirada. Entonces, todas esas cosas son gestos que acompañan lo que uno dice. Para bien o para mal, para descubrir cosas, para darse cuenta que lo que se está diciendo no es real. Por ejemplo, ¿tú cómo te sentís? Lo que te decía recién. Bien. ¿Y te fue bien en el trabajo? Sí, bárbaro. O puedo poner incluso una cara sin pronunciar una palabra y ya estoy diciendo todo, ¿no? Dice Jorge Drexler en una de sus canciones, no digas nada, dices con la mirada más de lo que crees. Exactamente. No hace falta no hace falta que pronuncies palabras. Sí, ¿no? sí. Ahora, miren, la pregunta del millón, ¿por qué nos ponemos nerviosos cuando hablamos en público? Y esto tiene que ver con algo que recién mencionaste vos, y es que en el acto de comunicar se juega mucho lo físico. Justamente por eso. Nos ponemos nerviosos. Sí. Y voy a hacer esta aclaración. Los que tenemos un poco más de cancha, naturalmente no temblamos. Yo estoy hablando acá con vos como si todo esto no estuviese. Tal cual. Pero cuando terminamos de dialogar o terminamos de compartir un mensaje en la congregación, notamos que el físico se siente cansado. Sí. ¿Y por qué nos pasa esto? Hay dos cosas. Voy a separar tu pregunta en dos partes. Perfecto. La primera es por qué nos ponemos nerviosos.
Nos ponemos nerviosos porque generalmente nos concentramos en lo que la gente está haciendo y la gente está mirándonos y escuchándonos. Y nosotros nos concentramos en que la gente nos está mirando. Entonces, para nosotros que nos paramos frente al público, es asustante pensar que te están clasificando, perfilando, como diría un policía, y todo el foco, ¿no? está puesto en nosotros. Claro, cuando en realidad no es así. Puede que alguien venga solamente a verte a vos como persona, pero si vinieron a escuchar algo, vinieron a prestar atención a lo que vas a decir. Entonces, vos tenés que relajarte, porque en donde tiene que estar tu concentración es en lo que vas a comunicar. Entonces, yo lo primero que le digo a los alumnos cuando les digo, el miedo escénico se pierde, una de las maneras, pensando y asumiendo que no vienen a verte a vos. Pudo haberlo dicho otro, ese mensaje, pero lo que vas a comunicar es muy importante. Entonces, concéntrate en decirlo como corresponde, en comunicarlo como corresponde. Y después la gente va a decir, ¡ay, qué bueno! Esteban habló fenómeno, porque el comunicador tiene un nombre, pero su concentración estaba en lo que tenía que decir. Eso por un lado. Por otro lado, ¿por qué nos sentimos cansados? Justamente por esa tensión, por tratar de sacar de lado... Aunque no se manifiesta a simple vista, exactamente, no se manifiesta a simple vista, estamos luchando con que en el fondo tengo que controlar, y más que controlar, filtrar muy bien lo que voy a decir, porque puedo herir susceptibilidades. Entonces, aunque mi mensaje esté bien preparado, tengo que pensar que mi auditorio es diverso. Entonces, ojo con lo que voy a decir. Y a veces nos equivocamos por tonterías, ¿no? La vez pasada me pasó una cosa muy graciosa que es un error de la nocturnidad. Yo digo, era una cena, ya era muy tarde y bueno, uno está cansado. Me presentaron un candidato a gobernador y le digo, ay, qué bueno, ¿sabes que en tal lugar haría falta que pusieran una publicidad? Y me dice, te estoy hablando de gobernación, no de intendencia. Claro, entonces uno cuando se desconcentra, cuando pierde el hilo del panorama, la comunicación no la escucha, y ese es otro secreto. Claro. Escuchar antes de hablar, porque si uno no escucha claramente lo que el otro está diciendo, porque está cansado, porque es muy tarde, porque a veces no tenés claridad mental a esa hora. No, y a veces uno no tiene ganas ya de escuchar alguna cosa. Entonces, bueno, si dijo algo, pero lo que dijo, si merece una respuesta, tengo que escucharlo con atención para poder responder en el mismo nivel, no que después me tenga que aclarar, mira, te dije tal cosa, claro. ¿No? Y ahí está el problema de la comunicación a veces. Esta es una perlita increíble, no sabemos escuchar. Contestamos muy rápido. Por eso tenemos 2 oídos y una boca, ¿no? Tal cual. Dice el famoso dicho, qué importante. Importantísimo. Importantísimo. Y eso es uno de los secretos para padres, para matrimonios, para hijos, para todo, para profesores, para maestros. Necesitamos escuchar con el cerebro puesto en lo que se está diciendo, ¿no? Porque a veces, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? No tengo idea. Y uno de los problemas graves de esta generación es eso, la falta de interpretación de lo que se escucha, porque no se escucha, se oye. Claro. Oí, ¿qué pasó por ahí? Claro. ¿Y cuáles crees que son los errores más comunes que cometemos al hablar en público? A ver, yo por ejemplo, te voy a mencionar uno, el primero. A mí me pasa, me lo han dicho, que, por ejemplo, repito ciertas frases. O ciertas palabras, o ciertos modismos. El otro que me pasa, y esto creo que tiene que ver mucho con lo físico, es que muevo mucho las manos. Bueno, a ver, repetir tiene que ver, si uno es docente, a veces repetir tiene que ver con la captación que uno tiene del entendimiento del auditorio. Cuando uno ve que lo están mirando así, uno dice, no entendieron nada, vamos a cambiar la forma de decirle las cosas. O pregunto, ¿me entendieron? Se los voy a poner en otras palabras y uno se los dice de otra manera. Ahora, cuando uno repite muchas veces la frase, de alguna manera está tratando de poner un cassette
que tiene ya aprendido, si es la misma frase, sin renovar lo que tiene que decir. Correcto. Y la gestualidad es parte de nuestra... Es parte de uno. Sí, es parte de Es uno. parte de Yo soy uno, muy ¿no? gestual también. Yo también. Y estas cosas de tocarse el pelo no están bien, por ejemplo. Y bueno, yo las hago porque por ahí en el movimiento el cabello se va corriendo y molesta. Entonces, hay ciertas cosas que uno debe evitar. Fundamentalmente, y esto, vos me preguntaste, ¿cuáles son los errores que uno comete? Si llegaste tarde, no te justifiques. Nunca. Es decir, llegaste tarde, ok, arrancá con lo que tenés. No aclares que oscurece. No aclares que oscurece. Ya sabe todo el mundo que llegaste tarde. Claro, es más, es tácito, claro. Es más, te están esperando hace media hora y no llegaron. Claro. Bueno, buenas noches, vamos al punto, y vos decís lo tuyo. Y otra de las cosas es justificarse frente a algún error. Un error no se justifica, simplemente el dato que acabo de pasarles es equivocado. El dato correcto está el otro. Y seguís. Claro. ¿Por qué? Porque no sos infalible, porque el auditorio está prestando atención a lo que decís más que a vos mismo. Entonces, si vos tenés la altura, la capacidad de cambiar un dato, es loable. Es una persona que no tiene el orgullo. Anoche veía una serie de televisión de Estados Unidos que tomaron preso a una persona equivocada en la década del 60 cuando no existía el ADN ni nada de eso. Se dieron cuenta que no era el culpable de un asesinato, pero lo dejaron preso igual porque el orgullo de la fuerza era ¿cómo vamos a decir que nos equivocamos? Bueno, no, eso no puede ser. Nosotros tenemos que tener la humildad, la sencillez para decir el dato que acabo de pasarle es equivocado, el dato correcto es tal. Listo, y seguimos. Claro, y se acabó. Sí. Miriam, hace un tiempo atrás escuché a un gran orador, un gran comunicador, carente de contenido. Me pasa muchas veces por el contrario, escuchar a personas con un gran contenido, pero sin atractivo en la manera de comunicar. Esto suele pasar, ¿no? Apunto a la importancia de que ambas cosas vayan de la mano. Y un poco por lo que decíamos hace un rato, el tono de la voz. Si yo permanentemente te hablo, o sea, con un tono monotonal, no sé si se dice así. Monocorde. Monocorde, ahí está. Con ese tono, ¿no? Siempre te digo las mismas cosas y entonces ahora vamos a pasar al capítulo 4. Bueno, a los 5 minutos tengo todo el mundo durmiendo. Y aunque el contenido de lo que se explique sea muy bueno, claro, se pierde todo tipo de concentración y de valor en esa. Entonces, no solamente es lo que voy a decir, sino cómo lo voy a decir, dónde voy a hacer las pausas, dónde voy a poner el énfasis, qué preguntas voy a formular para que el auditorio no solamente reciba el concepto, sino que se quede pensando en el más allá, en el después de esa conferencia, charla o exposición, ¿no? Entonces esas son las cosas importantes a tener en cuenta. Todas las personas necesitamos tener una buena dicción, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, enseguida pronunciamos mal alguna palabra y no suena agradable. En general se queda en el oído del escucha y hay que hacer como un esfuerzo, ¿no? Para sobreponerse a ese sonido. A ese furcio que cometimos. A ese sonido. Y entonces, lo mismo cuando escribimos, ¿no? Yo en el taller de la memoria le digo a las señoras, vamos a escribir tales palabras. ¡Ay, qué aburrido! No. Me van a decir con qué va, con S, con C, con B corta, B larga, y a veces son palabras que se pronunciaron en la infancia y hace 40 años y ya no se vuelvan a usar. Entonces, de pronto todo eso se mejora con la lectura. Cuando nosotros tenemos una lectura interesante, leemos, aunque sea el diario, todos los días, se va despejando nuestra mente, vamos incorporando palabras y vamos incorporando ortografía, ¿no? Aquellas cosas que cuando hablamos no hace falta que... Claro. Si habláramos con la B o la B sería distinto, pero que definitivamente la lectura enriquece nuestra manera de comunicarnos, ¿no? Totalmente. Creo que uno de los grandes desafíos, no sé qué opinás vos, es que podamos decir de manera sencilla cosas muy profundas. No es fácil. No.
no es fácil. Más fácil es parecer rebuscados, ¿no? Claro, lo que decíamos hace un rato, digo cosas con palabras increíbles, la gente por ahí me aplaude, no lo entendí, pareciera que el no entender Da cierto estatus. Da cierto estatus, Claro. No, todo lo contrario, es decir, si quiero comunicar, la comunicación tiene que ser que al otro le llegue. Por eso la primer definición que vos leíste que decía impactar, conmover, usaba la palabra conmover al auditorio. ¿Por qué conmoverlo? Yo necesito, porque también, ojo, si soy un comunicador eficaz, tengo que ser veraz, tengo que ser auténtico y lo que no tengo que hacer es, o no debería, manipular al público para que pase del llanto a la risa. Que tantas veces se hace, ¿no es cierto? Sí, claro. Bueno, puedo hacerlo, pero el conmover al auditorio tiene que ver con reflexiones profundas si quiero ser alguien serio. Si no, a ver, los cómicos totalmente lo hacen y en su justo derecho y los aplaudimos. Pero si quiero comunicar algo de profundidad, el conmover al auditorio tiene que ser con verdades profundas que le queden para la vida diaria. Absolutamente. A ver, escuché algunas cuestiones prácticas, a ver si vos estás de acuerdo con esto. La primera, anda al grano. Claro, sinteticemos. Sinteticemos, sé claro hacia dónde vas, acompañado de una segunda, que es sé breve. Escuché este dato, a ver si vos lo tenés. Dicen que si alguien está comunicando algo sumamente atractivo, que capta la atención de su auditorio, en el mejor de los casos puede hacerlo por 45 minutos y no más. Porque la atención de la escucha puede fijarse durante esos minutos y nada más. Es decir, yo te puedo escuchar 2 horas hablar, 3 horas hablar, pero mi cerebro desconectó a los 40-45 minutos. Claro, están pero no están. Exacto, yo puedo escuchar, pero ya está, ¿no? Por eso yo siempre le digo a veces a algunos comunicadores de la fe que cuando ya alguien delante de ellos habló y dio un mensaje de 20, 30, 40 minutos, para cerrar la ceremonia no tomen el micrófono otra vez y comiencen a reflexionar acerca de lo que se dijo antes, porque la gente ya desconectó, Claro. se quedó con lo que escuchó anteriormente. Se quedó con lo que escuchó anteriormente, se quedó con la conclusión y el mensaje que resulta de lo que escuchó, y lo otro sería embarrar la cancha, Claro. confundir, sacarles la concentración de antes. Parece una tontería, pero es parte de la oratoria. Es decir, cerrar un tema, es decir, muchas gracias porque vinieron esta noche, que la pasen bárbaro en su casa hasta el próximo domingo. Listo. Absolutamente. Una cosa que dijiste anteriormente y que tiene que ver con otro punto es dirigir la atención hacia tu cara. A ver, esto apunta a lo siguiente, lo hablábamos hace un ratito antes de empezar. Vi ayer un comentario que no pude darme cuenta si era una crítica seria o era una cargada, acerca de un periodista haciendo una nota en el exterior, ¿no? Y por ejemplo, hacían ciertas críticas, como aquel que toma esta postura, se está defendiendo de algo, aquel que estando parado se empieza a inclinar de un lado hacia otro, no tiene estabilidad y demás. Y lo que decían ellos, a ver si vos estás de acuerdo con esto, es que prestás más atención a estos gestos que al rostro de la persona y por sobre todas las cosas al mensaje que esa persona está transmitiendo. Yo creo que más que prestar más atención es que distrae más. Distrae más. Distrae, ¿no es cierto? Por eso es que es muy gracioso cuando un periodista está siendo filmado en la calle y está pasando en vivo y hay un señor, un chico atrás que está saluda, claro, saluda a la familia. Claro. Entonces, ya la noticia perdió el foco porque hay alguien que me distrajo del tema profundo, ¿no? Entonces, quizás se puede tratar de entender que uno, por ejemplo,
acá yo podría estar haciendo así todo el tiempo. Y no podés hacerlo. No debo hacerlo porque la persona que está mirando y vos mismo me dice, quédate quieta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque distrae, porque confunde, porque saca el foco de lo que uno quiere escuchar realmente. Entonces, todos esos movimientos, la gestualidad tiene que ser la justa y necesaria. No tiene que ser una gestualidad que desborde o que tire cosas, por ejemplo. Claro. No tenemos cosas alrededor. Tiene que ser austera, ¿no? Todo tiene que ser austero, hasta la forma en que nos vestimos. ¿Por qué? Porque si nos vestimos de una manera llamativa, la gente se va a concentrar en eso. Va a ser más relevante el vestuario que el mensaje que estoy transmitiendo. Tal cual. Claro, claro. Otro dice, mirá a los ojos al público. Es importante, ¿no? La persona... Es importante mirar a todos. A todos. Si yo estoy dando un mensaje, tengo 10 personas delante mío, o más de una, y solamente miro a una, es un gravísimo error. Yo tengo que mirar a mi auditorio, porque tengo que captar, no solamente le estoy transmitiendo algo a todos, sino que estoy dándole la posibilidad de que alguien me dé un mensaje con su rostro, que me muestre su cansancio, su preocupación, su disgusto con lo que estoy diciendo, o también, si es que quiero un feedback, ¿no? Si claro, es que necesito, claro, si quiero conocer una la reacción de la gente, claro. Claro, que generalmente todos los que comunicamos algo queremos una devolución, porque queremos saber cuánto de lo que dijimos captó la gente y cuán interesante puede llegar a ser, cuánto de mucho puede ser su interés en lo que estamos comunicando. Por eso, la verdad que la conferencia fue bárbara, me encantó, pero no me interesó el tema para nada. Me encantó porque conocí a fulana, vi a mengana, estaba todo el mundo, pero el tema, un fiasco. Entonces, la cara de la gente me va a decir, me va a dar una devolución de cuán importante es o interesante lo que estoy comunicando. Entonces, debo mirar a todas las personas. Ahora, en esta cuestión de observar al otro, puede existir también la posibilidad de interactuar con el otro. Tiene cierto riesgo esto, ¿no? Totalmente. Por eso es importantísimo, si uno va a dar una charla o una conferencia, tener un ayudante con papelitos y aclararlo. Si usted tiene una pregunta, una duda, una consulta, por favor escríbala que tal persona que está ayudándome va a retirar su consulta y la vamos a tratar de evacuar desde acá, desde este lugar. Y de esa manera puede filtrar, ¿no? Exactamente, porque puede una persona, a nosotros nos pasó, yo organizo junto con otras personas en el organismo donde trabajo programas de preparación para la jubilación. Y recuerdo una vez, estábamos todos emocionados el último día, la gente estaba recordando qué bueno, todos los años de trabajo que estuve en esta institución. Bueno, y una señora tomó el micrófono y nosotros pensamos que era bueno para también emocionarse en el mismo tono de los demás y agradecer y decir, y dijo, ¿y alguien me puede explicar cómo se hace el cálculo de la jubilación? Claro, eso es uno de los peligros. Aunque lo que exprese esa persona no es un disparate o una agresión, claro, te quita el foco del mensaje que estás transmitiendo. Sí, ¿no? Digamos, no era grave, pero le cortó la emoción al tema, ese timing al momento, que estaban viviendo. Que lo habían preparado los psicólogos para que entren en ese momento, ¿no es cierto? Absolutamente. Entonces dijimos, no, a ver, micrófonos a la gente no, hay que filtrar. No, muy buena tu idea de que la gente escriba. Sí. Escriba las preguntas y alguien pueda acercarle al orador, ¿no? Sí, alguien que también pueda leerlas de antemano, claro, y pueda filtrar de alguna manera lo que se está consultando, porque uno está hablando y está concentrado en un tema y de pronto puede dejar unos segundos para leer en silencio la pregunta, pero de pronto son segundos que se van sumando y el que está prestando atención a la conferencia quiere más, quiere nutrirse más. Entonces, bueno, si alguien lo filtra, de 10 consultas te paso 5, porque las otras las vamos a responder después. Absolutamente. Bueno, si usted se está sumando ahora al programa, le cuento que estamos charlando con Miriam Romero, que el tema que nos ocupa es oratoria y imagen personal. Imagen personal. Muchas gracias por la ayuda. Y me gustaría, Miriam, que pongamos allí los medios de contacto. Tenés un email y tengo tenés una página web. Ahí está apareciendo la página web. Claro, que es mi nombre,
Sí, mi nombre, que es las 2 veces con I latina y M final, miriamromero.org, donde se ofrecen todas las cosas que hacemos, ¿no? Para la comunidad. Y Miriam R. Romero no es un error, es una doble R. Mirá, qué buena memoria, nombre, buenísimo. miriamrromero@gmail.com. Ahí nos pueden escribir y nos pueden decir qué feo que estuvo el programa, me aburrió mucho. No creo que hagan eso. Bueno, interesante que mientras seguimos charlando sigan apareciendo tanto el correo electrónico como la página. Como tu página. A ver, algunas cosas que no convienen hacer en la previa. Que no convienen hacer. Te tiro 2. Embarullarse antes de comenzar. Embarullarse llamo esto: a tener demasiado interacción con otros y de golpe subir a la plataforma a dialogar. Imposible que salga algo bueno de eso. Imposible. Necesitamos tener un momento de tranquilidad, momento de quietud, ¿no? Sí, de encontrarnos con el mensaje o con lo que vamos a decir. Si yo voy a hablar sobre la importancia del crecimiento de la soja en el Valle del Cáucaso, no sé, estoy diciendo cualquier cosa, yo necesito concentrarme en el mensaje central, cómo voy a comenzar, porque toda la comunicación tiene una ruta. Una secuencia. Claro, tiene una secuencia. Yo primero voy a plantear el problema o la situación, voy a describirla, después voy a ir al nodo central de la comunicación y finalmente voy a dar una conclusión y espacio para preguntas o algún debate. Entonces, tengo que estar pensando en ese desarrollo. Si antes de eso yo tuve una discusión, tuve 20 llamados telefónicos que tuve que resolver situaciones, cuando llego... Estoy exhausto. Ay, sí, ya no quiero pensar, entonces por ahí empiezo zaraza, como decimos, y nada. Y no es así. O se me produce un blanco, ¿no? Uy, eso que es peligroso. Puede pasar. Eso es peligroso. Lo he escuchado, a mí que me gusta mucho el teatro, lo he escuchado de actores sumamente prestigiosos y experimentados que suben al escenario y se quedan en blanco. Bueno, ahí tenemos otra de las cuestiones importantísimas, no solamente en la oratoria, sino también en la imagen personal, que son el estrés, las preocupaciones, las enfermedades. ¿Por qué? Porque uno tiene el foco puesto en otra cosa. Y no en lo que va a comunicar. Exactamente. Claro. Che, otra cosa muy interesante que me pareció, que ciertas comidas, estoy pensando en las cosas que no tenemos que hacer en la previa, ciertas comidas y ciertas bebidas empastan la garganta y la voz. Bueno, no hay que comer. No hay que comer. No, te voy a confesar algo, trajeron sanguchitos el equipo técnico y me ofrecieron uno y les dije que lo voy a comer después. Porque jamás como antes de hablar. Claro, no sé si quedará alguno, pero sí, por lo menos... me han prometido que sí, me han prometido. Sí, no hay que... mientras uno está... Y es más, cuando uno hace radio, lo peor que puede hacer es estar... Cualquiera te va a decir, pero bueno, si hacemos un programa así tipo familiar, tomemos un mate mientras tanto. ¿Y si te atragantas, qué haces? Terrible. Terrible, no puedes hablar, tenés que mandar una cortina musical. Aún sin que la radio tenga imagen, ¿no? Exactamente. Entonces, comer, tomar... para después. Si uno, por supuesto, la bebida es para refrescar eso que se va secando en la boca, la garganta mientras uno habla. Pero son detallitos que tienen que hay que tener, hay que darles importancia. Bueno, algunas cosas que sí tenemos que hacer en la previa. Por ejemplo, y esto es clave, chequear el aspecto técnico. Yo puedo transmitir extraordinariamente un contenido potente y sin embargo falla el micrófono, falla el PowerPoint, fallan las luces. Bueno, ahí hay dos cuestiones. Se supone que cuando voy a dar una charla o voy a hacer una exposición, no me tuve que ocupar de esas cosas. Se tuvo que ocupar otro. Claro, un técnico. Seguro. ¿Qué pasa como orador? ¿Qué me pasa a mí si falla y durante unos minutos no se puede solucionar? Si tengo buena voluntad, hago un esfuerzo para decirle a la gente, acérquense un poquito, vamos a tratar de superar esta situación y voy a levantar un poco la voz. ¿Qué pasa si es un auditorio de 200 personas?
bueno, podemos tratar de levantar la voz lo máximo que podamos y pedimos que se presenten en otra ocasión porque vamos a tratar de resolverlo. En general nunca pasa que el inconveniente es para siempre, para todo lo que dura nuestra charla. Se soluciona. Se soluciona, son 10 minutos, 5 minutos, o a veces pasa también que hay ruidos afuera y no nos dejan, pero eso lo tiene que ver el técnico antes, eso tiene que preverlo antes. A ver, si dejo esta ventana abierta, por más que haga mucho calor, se escuchan los ruidos de las motos de la calle, o sea, toda una preparación. Y es terrible para el que está hablando escuchar ruidos. Es terrible porque distrae. Nosotros cuando preparamos en mi trabajo los programas estos de preparación para la jubilación, un día antes viene todo el equipo para probar sonido, para probar mobiliario, para decir a ver dónde van a ir las mesas, un día antes. Si la vez pasada nos pasó algo gracioso, estaba todo preparado y el técnico faltó. Upa. Claro, sí, esas cosas pueden pasar. Entonces yo cuando lo veo le digo, ¿qué te pasó? No, la nena tuvo fiebre. Pero en ese interín nosotros conseguimos un reemplazo así mágicamente, alguien que sabía algo de tecnología y nos pudo conectar los micrófonos. Pero a 10 minutos de comenzar nosotros no teníamos los micrófonos conectados. Entonces, ¿íbamos a comenzar igual? Sí. De hecho, se comenzó igual hasta que vino ese señor y dijo, servite micrófono. Pero eran 80 personas. Claro. Si hubiera sido un auditorio más grande, probablemente se hubiera complicado mucho. Bueno, voy a decirlo esto. Algo que tenemos que hacer previo. Pasar por el sanitario. Sí, esto hay que decirlo. Es clave, sí, es clave. Sí, porque después la incomodidad desconcentra. Cualquier cosa desconcentra. Frío, calor, la necesidad de ir al baño, la necesidad de tomar algo, todo desconcentra. Entonces hay que hacer todas las cosas antes. Maquillarse, por ejemplo. Uy, no me pinté acá, no me pinté allá. Todos datos para tener Sí. Es muy importante tener en claro a dónde quiero llegar con el discurso. Totalmente. Me puede pasar que sea un buen comunicador, que tenga buen contenido y sin embargo me pierda en el camino. Sí puede pasar. Pero ahí está justamente la habilidad de rescatar del contenido la conclusión, la meta a la cual uno quería llegar. A mí me pasa, yo mientras estoy hablando con vos, por ahí me vienen ideas y me vienen pensamientos y los quiero comunicar. Pero gracias a Dios, el hilo, a ver, ¿qué pregunta me hiciste? Tengo que volver a lo que me preguntaste, porque si no, no tiene sentido, es decir, no es matemático. Una conversación no tiene que ser matemáticas, pero cuando hay una interlocución, el interlocutor quiere una respuesta. El interlocutor necesita que uno le diga. Si uno no sabe, tiene que decir no sé, después lo averiguo. Pero si quiere darle la respuesta, tiene que seguir el hilo de la conversación. Entonces, aunque te pierdas, en el momento lo rescatás al tema. Esos son todos detallecitos. ¿Y por qué yo insisto con el tema imagen personal? Porque a veces estamos tan preocupados cuando nos paramos delante de la gente para decirle algo, estamos tan preocupados de cómo nos vemos, de si se me va a desabrochar el botón porque engordé un poquito, si me queda bien este color, si, no, pero me tendría que haber puesto otra cosa porque ahora tengo frío, tengo calor. Son todas cosas solucionables si uno lo toma a tiempo, digamos, solucionable. Uno puede hacer un comentario, está fresco, ¿no? Este lugar, si es extremadamente necesario. Sí, y sigue. Y sigue. Si no, déjalo pasar. Déjalo pasar. Pero si hace ese comentario, alguien del equipo tuvo que haber tomado el comentario y haber procedido de alguna manera. Tuvo que haber, por eso es necesario, todos somos necesarios cuando damos una charla. No solamente el que va a dar la charla, sino el soporte que tiene. El soporte que tiene alrededor, el que entrega el papelito, el que se cuida de anotar a las personas que asistieron, porque se supone que queremos saber quiénes nos vinieron a escuchar, se supone que queremos saber si necesitan algo. Hacerle un seguimiento. Seguimiento, es decir, todos somos necesarios. La persona que les ofreció un cafecito a la entrada también, porque si no hubiera pasado eso, hubieran llegado, se sentaban y ya está, y nada más. Entonces, el tema de la oratoria está complementado con otras
actividades que tienen que suceder alrededor de la persona, ¿no? Y te hago una pregunta porque leí cosas muy distintas acerca de si es relevante que el orador tenga memoria o no. Te digo esto, por ejemplo, dicen algunos, solamente el orador debería leer, en el mejor de los casos, el 10% de su discurso. Y otros dicen, no debe dar el discurso de memoria porque puede en el camino olvidarse y pasar un mal momento. ¿Qué crees? ¿El orador tiene que leer, no tiene que leer, tiene que tener esto de memoria? ¿Hay riesgo? Depende de lo que se esté comunicando. Siempre es mejor saber de lo que uno va a hablar. Sin depender del papel. Sin depender del papel. Yo me traje mi apunte porque si había alguna cosa que me olvidaba de comentar, podía más o menos reforzarlo con el apunte, ¿no es cierto? Si es que la conversación y tus preguntas iban para algún lado diferente. Pero aprenderse de memoria es complicado. Y porque te da la pauta de que no sabes realmente lo que vas a decir. Claro. Si estás apelando al discurso repetitivo de frases aprendidas, es porque no sabes de lo que vas a hablar. Es decir, un actor tiene que aprenderse de memoria sus textos porque tiene secuencias que dependen de él. Hay otro actor que tiene otra respuesta, que tiene que dialogar con él, que no es el cuadro de situación de su vida personal, es lo que está representando. Entonces, en ese caso, obvio, tiene que aprender de memoria. Pero alguien que quiere comunicar un mensaje, una verdad, lo que tiene que tener claro es el recorrido de su discurso. Correcto. Más que el texto en sí mismo. Más que el texto. Si hablamos de cristianos, que es hacia donde yo más me enfoco y trato de que tengamos un mensaje ordenado cuando hablamos, porque somos muy emocionales a veces y comenzamos hablando de la gracia y terminamos hablando de las macetas del jardín. Claro. Y entonces, no, a ver, empezaste hablando de este tema, ¿qué querés decir sobre este tema y cuál es la conclusión? ¿Qué voy a llevarme de mensaje para aplicar en mi vida acerca de este tema? Entonces, si nosotros sacamos esa emocionalidad y respetamos el orden de la idea, podemos tener algo escrito, inicio, núcleo, conclusión. Pero eso, como para tener una idea. Una especie de guía. Una guía, un bosquejo, una ayuda a memoria. Pero se supone que sé de lo que voy a hablar, que lo experimenté. No necesito memorizarlo. No necesito memorizarlo. Los que tenemos alguna influencia más de una rama más, digamos, más de acción del Espíritu Santo, por ahí decimos, bueno, en el medio Dios te puede inspirar para decir alguna frase que no estaba en el escrito y no podés decir que no, o no deberías decirle que no a la voz de Dios que está utilizando tu vida para comunicar eso. Entonces, de pronto, ceñirse a un papel tampoco tiene demasiado sentido. Tenemos ¿no? que tener la suficiente flexibilidad. Elasticidad, ¿no? exactamente. Elasticidad. Pero sobre todo el conocimiento. Yo tengo que saber de qué voy a hablar. Si no, no tiene sentido que lo haga otro, que lo sabe mejor. Absolutamente. Hay otra frase que dice, piense en ideas y no en palabras. Claro, porque las palabras son el soporte para transmitir algo. Pero ¿qué quiero transmitir? ¿Una idea? Entonces, bueno, pensemos en la idea para que después las palabras, por eso es importante leer, porque las palabras van a nutrirse, van a venir a mí cuando yo tenga que decir, que es la idea. Y es importante apoyar la información que damos con estadísticas, por ejemplo. Es interesante. ¿La estadística puede ser un dato atractivo? Puede ser un dato atractivo, hay que tener cuidado. Yo mencioné una al comenzar, ¿no? Hay que tener cuidado con... Sí, es muy interesante, muy importante, solo hay que tener cuidado con la veracidad de la fuente, ¿no? Porque a veces hoy en día se manejan datos estadísticos demasiado... Y que la estadística no embarulle, sino que clarifique, ¿no? Ahí vamos. A veces se embarulla un poquito tanto dato. Claro, pero lo importante es saber qué decir, cómo decirlo y que la gente se lleve realmente un mensaje, una respuesta a su necesidad, a su enfoque. Cuando a mí me gusta escuchar a Facundo Manes, ¿no? O a Pilar Sordo. Sí. Son dos
Con Pilar me río muchísimo. Son comunicadores, claro. Impresionante. Con Pilar me divierto y con Facundo pienso. Te deja, ¿no? Sí, deja muchísimo. Entonces, ese tipo de ejemplos nos pueden servir a nosotros para ejercitar nuestra personalidad, cómo queremos ser, y no dejar de ser nosotros mismos, pero adaptar nuestra forma a ese estilo, o gracioso, o más reflexivo, ¿no? De pronto en la comunicación. Y uno creo que uno tiene que ser fiel al estilo de uno. Totalmente. ¿No? Si yo me quiero hacer el cómico, ¿no? Y a otros les queda fantástico. Sí, tal comunican cual. enormemente con la comicidad. Tal cual, ¿no? tal cual. Sí, ser genuinos con uno mismo. Sí, ¿no? tal cual. Che, ¿es importante, por ejemplo, utilizar metáforas y analogías? Sí, es interesante. Llena, le da como un marco, ¿no?, a las cosas. Si vamos al contenido bíblico, está lleno de metáforas, lleno de analogías. Son un medio genial para comunicar. Sí, ayuda a entender de qué estamos hablando y lleva al auditorio al plano de lo cotidiano para entender lo que quizás es muy filosóficamente muy difícil, elevado, muy elevado. Entonces nos lleva al plano de lo sencillo para poder entender lo entendible. Claro, sí, es muy interesante la metáfora. No creo que haya alguien que quiera comunicar algo que no utilice. Vos fíjate que enseguida te hablé de cosas concretas para poder describir. Quieren hablar de la gracia y terminan hablando de la maceta. Es decir, cosas gráficas. Visualizar el concepto es muy importante. Claro. Che, otra cosa que a mí me gusta hacer cuando comunico es buscar un título que sea atractivo. Por ejemplo, el otro día escuché un mensaje extraordinario, pero el título me pareció desbordante y se lo conté a Alejandro Bedrosian cuando vino al programa. Dice: en medio de la crisis todos lloran, pero algunos venden pañuelos. Ese era el título del mensaje, para graficar que en medio de la crisis podemos desesperarnos o podemos aprovecharlo y potenciarnos. Totalmente. ¿No? Digo, qué atractivo el título, sí. ¿no? El título pesca. Totalmente. Cuando uno le pone un título así llamativo, la gente se concentra en, ¡ay, esto me interesa! De pronto, yo por ejemplo a los talleres de la memoria le había puesto un nombre: Taller para la memoria y la fluidez oratoria. Y mi hermano me dice: no, oratoria no, del lenguaje. La gente tan elevado no lo va a comprar porque no le interesa. Pero así a la gente le interesa recuperar el lenguaje. Entonces, ahora son talleres para la memoria y la fluidez del lenguaje. Entonces, es incluso más atractivo, es más entendible. Es más de la cotidianeidad, y doña Rosa puede entender claramente que si hace un curso, un taller de esos, va a potenciar su memoria y va a aprovechar para hablar mucho mejor de lo que hablaba antes, limitando las palabras que con el tiempo se iban perdiendo las otras, ¿no? Pero la fluidez oratoria era como que para una élite nada más era eso, ¿no? Y bueno. Es importante. Lo cambiaste. Lo cambié totalmente. Ni siquiera le di las gracias a mi hermano. Directamente cambié el título. Muy bien. Che, y es importante que el final sea un final de fuerte impacto, ¿sí o no? No. No necesariamente. Yo opino, es mi humilde opinión. Sí. No necesariamente. No. Porque a veces... ¿Importa más el mientras tanto que el final? A veces la gente va recogiendo moralejas de los tramos intermedios. El final lo que tiene que dejar es claro que es el final. Claro. Que es el cierre. ¿Qué es el cierre? O sea, yo puedo dejar un cierre abierto, sí, donde la gente diga, pero entonces yo tendría que volver en la próxima clase o la próxima conferencia porque me interesaría saber ¿qué hay más detrás de esto que dijo? Puede hasta ser una manera de pescar a la gente, ¿no? Exacto. Pero no sé si contundente, porque contundente ya hablaríamos del impacto emocional que le causamos a la gente y por ahí dejamos cosas abiertas que no sé si las podemos cerrar. Entonces, cerramos, que quede claro que es el final de esa charla, que puede haber más, que podemos seguir enriqueciéndonos, porque nunca están agotados los temas. Si vamos a la realidad, los temas nunca están agotados. Entonces, ¿para qué
producir un impacto fuerte en un tema que podemos seguir sacándole reflexiones, ¿no? Fíjate que elegí la palabra, no dije podemos seguir sacándole provecho, porque cuando decimos queremos seguir sacándole provecho, nos imaginamos que estamos lucrando, que absolutamente, estamos, tiene ¿no una connotación un poquito negativa, claro. Y entonces lo que dije fue, podemos seguir debatiendo, enriqueciéndonos, conversando, sacando ideas de ese tema. Entonces, sí, esta charla se terminó, pero hay más. Yo tengo que dejar claro que es el final de esta sección, claro. Pero hay más para debatir, claro. Hay más para conversar. Claro. Incluso puede dejar abiertas ciertas preguntas, ¿no? Sí. Claro. Miriam, vos sabés que aparecen allí entre los capacitadores distintos tipos de oratoria. Los mencionamos. Por ejemplo, la oratoria social, sí. ¿no? La social es aquella que llevamos adelante todos los días, ¿verdad? La deliberativa, del debate, los foros, hay muchos tipos de oratoria. Para lo cual tenemos que hacer los cursos y aprender bien de qué se trata, o buscar en internet cuál es la definición de cada una. Porque cada una de ellas tiene características diferentes, distintas. A veces son unipersonales, como es la conferencia, a veces son sociales, son de más de una persona, y después tenemos los foros, los debates, las mesas redondas, todas son diferentes tipos de oratoria. Está la oratoria pedagógica, por ejemplo, que vos la mencionaste, ¿no? Sí, son no la mencioné, pero... La que llevan adelante, por ejemplo, los docentes. Claro, pero hablamos al principio de esa forma de llegar al otro con una enseñanza. Con una enseñanza. Está la forense, por ejemplo, la que se practica en los ámbitos judiciales, ¿no? ¡Qué fea! Es fea, pero existe y es real. Existe y es real, ¿no? Claro. Está la persuasiva, por ejemplo, sí. La que lleva adelante un político. Un vendedor, un político, claro, un político, gente que trata de convencer acerca de su discurso, de que es bueno, y entonces uno tiene que hacer toda una evaluación, ¿no? Yo escucho, pero voy a hacer un análisis. Después saco conclusiones. Saco conclusiones yo. Entonces ahí con más razón no está cerrada el mensaje, porque yo me llevo el contenido para evaluarlo después. Absolutamente. Está la oratoria dentro de una empresa. Bueno, ¿no? sí. A ver, anoté acá, management speaking. Claro, ¿no? digamos, las corporaciones necesitan tener una identidad, y dentro de esa identidad corporativa también la forma en que comunican quiénes son y hacia dónde va dirigido su producto es muy importante, y lo van determinando para tener justamente esa identidad. Esa identidad. Claro. Entonces hay productos que son claramente definidos por la forma en que hablan y las palabras que utilizan los componentes de esa empresa, ¿no? Pero para todos nosotros, para el ciudadano común es importante la oratoria. ¿No? Sí, es importante la presentación. Por ejemplo, hay oratoria en un momento social en que dos personas se conocen, o una presenta a la otra y comienzan a dialogar. Claro. Y eso es muy importante, porque ¿quién presenta a quién? Eso también es importante, tiene que ver con el comportamiento social, con saber que las personas mayores tienen, digamos, que ser más, de alguna manera, más respetadas que las personas más jóvenes, no en el sentido del respeto en sí, sino digo en el sentido de que al joven se le presenta, a la persona mayor se le presenta al joven. Entonces todo ese estilo de comunicación también es importante. Uno comunica cuando da una tarjeta personal. Absolutamente. Comunica, porque hay tarjetas personales de todo tipo. Hay con dibujito, con sellos, algunas con logos, muy serias. Algunas muy serias, otras no tanto. Entonces uno está comunicando no solamente con la palabra, no solamente con los gestos, no solamente con la indumentaria, sino también con aquello que obsequia o que da o que presta al otro, ¿no? La última, y tengo que cerrar. A ver. Tiene que ver la oratoria religiosa, ¿no? En cómo comunicamos el mensaje del Evangelio, ¿no? Es lo que yo te decía antes, que difícil a veces hacerle entender a algunos comunicadores espirituales que el mensaje
dentro de los 45, 40 minutos lógicos en los que el cerebro y el corazón reciben una palabra, debe ser coherente y terminar ahí. Y es más, con tarea para el hogar, porque se supone que nos vemos en una semana o comúnmente en 7 días, y en esos 7 días esa palabra que se recibió tiene que procesarse. Exacto, y se debe aplicar. Aplicar al diario. No solamente procesar, yo recibo una palabra, qué precioso, Dios me habló, me dijo en la reunión, yo escuché que él era mi pastor y nada me iba a faltar. Llega el lunes, no me pagan, me falta todo, ¿qué hago? Y me choco con el elenco del mundo real, ¿no? Claro, entonces ahí comienza mi proceso de la fe, ¿no? Claro. Y entonces debe ser concreto el mensaje para que durante la semana yo esté enfocado en una cosa, no en 50, porque finalmente no aprendí nada. Entonces la oratoria religiosa tiene que estar enfocada a la transformación de la vida del oyente en una cosa por vez. Voy subiendo un escalón por vez, voy cambiando una cosa por vez, voy transformando una... Eso es crecimiento. Los niños, si uno lo paraleliza con las criaturas, uno ve que ellos van haciendo una cosa por vez. Rápido, porque hoy en día hacen todo rápido, muy rápido. Pero van haciendo una cosa por vez para poder crecer, ¿no? Y bueno, espiritualmente es igual. Pasa lo mismo. Bueno, Dios quiera que podamos tener la suficiente luz, la suficiente gracia para poder comunicar de una manera sencilla las cuestiones más profundas de la fe. Esperemos que sí. Gracias, Miriam, por acompañarnos. Un gusto. Gracias como siempre. Muchas gracias a ustedes. Nos quedan muchas cosas pendientes para charlar. Bueno, espero hayan disfrutado mucho el programa, pero queremos invitarlos el próximo domingo a las 19 horas a que se sume a nuestra reunión de celebración. Vamos a poner en pantalla, allí está apareciendo nuestra página web, el www.lapuertaabierta.org. Usted entre allí, va al link que dice en vivo y a las 19 horas del próximo domingo nos encontramos para compartir un tiempo juntos de alabanza, de adoración, de orar unos por otros y por sobre todas las cosas de escuchar la palabra de Dios. Próximo domingo, 19 horas es la cita. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos, si Dios lo permite, en el próximo programa aquí en La Puerta Abierta, 22 horas por Canal Luz. Que tenga una excelente noche. Dios le bendiga.